Hola, hola a toda nuestra familia de Ecos de su Palabra, donde la voz de Jesús Sigue resonando. Así es, a nosotros es un placer estar acá, qué privilegio poder estar frente a estas cámaras compartiendo con ustedes cada uno de los pasos, de los procesos, de los temas que vamos a compartir y de verdad estoy agradecido, como siempre, acompañado de mi amada esposa. Así es, hola, hola, y bueno, felices, contentos porque nuevamente estamos grabando. Nos habíamos desaparecido un poco, pero no era por nada malo, como lo dijimos en el video anterior, era porque estamos creando y queremos hacer algo excelente para ustedes, y una de las cosas es esa, mejorar la calidad. Así es. Entonces, bueno, fue una pausa, pero una pausa con propósito para mejorar lo que Dios nos ha entregado a nosotros, como es este podcast hermoso que Dios colocó en nuestro corazón. Y poco a poco verás cambios en los podcasts, entrevistas a nuevos invitados, como lo dijimos en el video, y quiero que esto no se convierta en un canal de muchos seguidores, sino que se convierta en una comunidad que pueda ser transformado por los ecos de la palabra de Jesús. Y que no solamente nosotros, sino que tú puedas ser esa voz que suena en el desierto, que suena en el mundo para traer vida, esperanza y también puedas seguir nuestros pasos. Así es, y así como nosotros entender que el mundo necesita de nuestro testimonio, el mundo necesita saber que hay un Dios que hace milagros, que hay un Dios que lo vuelve a hacer, y que más que tú y que yo poder proclamar y alzar la voz de Jesús. Así es, tenemos una idea maravillosa y el día de hoy quiero que te puedas poner cómodo, no sé si estás en tu casa, en el gimnasio, en tu trabajo, pero que puedas escuchar seriamente lo que te vamos a compartir en estos breves minutos que nos queda. Estamos entrando en una antesala y el Señor nos podía ministrar en esta pausa que necesitamos hacer un detenimiento. Necesitamos detenernos, mirar a nuestro alrededor y pensar con el propósito de Dios lo que queremos hacer de ahora en adelante. Y sé que esto te va a edificar. Como te decía, no buscamos solamente los seguidores que nos den like, sino que buscamos una comunidad que pueda ser transformada y pueda ser impactada. Y lo primero es contarte que estuvimos casi un mes sin poder grabar y subir contenido, a pesar de que hemos hecho algunos contenidos individuales. Hemos estado frenados con el tema del podcast porque queríamos ser intencionales, queríamos encontrar un propósito y estábamos invirtiendo en cámaras, en luces y poco a poco hay cositas que nos faltan y de verdad lo hacemos por ti, lo hacemos para que puedas disfrutar, para que puedas tener un ambiente tranquilo y el Espíritu Santo te pueda tocar. Y vamos a empezar una serie, quiero que mi esposa le dé el nombre de la nueva serie. Queremos que esto sea progresivo, que tú vayas destapando cada uno de estos desafíos que tenemos para ti en este año 2026. Así es, y en esta pausa Dios nos habló. Y me encantó porque, bueno, Dios se lo reveló al corazón de mi esposo. Y me encanta esta serie que comenzamos y esta nueva temporada que Dios nuevamente nos regala. Y me gusta, su nombre es Desde Adentro. Y qué bonito es saber que todo comienza así, desde adentro. Entonces es una temporada donde Dios habló a nuestro corazón y que ciertamente tenemos que hacer esa pausa para saber qué está dentro de nuestro corazón, para saber qué es lo que necesitamos y necesitamos estar quietos para que Dios nos hable. Y qué bonito es saber que en medio de esta pausa Dios nos habló y fue muy intencional. Y nos dijo, esta serie que se comienza, esta nueva temporada que yo le regalo porque nos lo regala Él, tiene que ser desde adentro. Eso es. Entonces no hay nada más importante que empezar a trabajar dentro de nuestros corazones. Yo creo que una de las causas de los problemas más grandes son internos. Muchas veces no vamos a poder lograr algo externo si nuestro interior no está bien con nosotros mismos, si no nos amamos a nosotros mismos. Y siempre todo lo que tiene que ver nuestra vida cotidiana, nuestro reflejo exterior va a determinar o va a iluminar lo que hay en nuestro interior. Dice que el corazón alegre hermosea el rostro. Entonces, si ves a mi esposa muy hermosa es porque tiene el corazón muy alegre, a lo mismo que mi persona. Si te ves en el espejo y te ves amargado es porque quizás tu corazón está amargado. Y muchas veces nuestra cara refleja lo que hay internamente y Dios nos compartía eso en esta pausa, lo hablábamos.
a través de debates, de discusiones, de los temas que vamos a trabajar, porque queremos que esto pueda impactar. No queremos ser nosotros, solamente somos instrumentos, dos personas acá que te hablan de la vida cotidiana y cómo poder aplicarla a tu vida espiritual para que puedas tener un crecimiento. Amor, cuéntanos de cómo esas pausas que tenemos en nuestras vidas pueden ayudarnos internamente. ¿Por qué es necesario pausar para que nuestro exterior no se vea afectado y no podamos afectar a la gente que nos rodea? Sí, a veces creemos que hacer esta pausa eh, es malo. A veces creemos que detenernos significa que algo está mal y no es así. O sea, en medio de esas pausas, Dios también nos habla y hay momentos donde nos tenemos que detener, porque hay momentos donde hay cansancio, hay momentos donde Dios te dice, hey, para, o sea, ya deja de hablar, deja que yo hable. Y son esas pausas donde Dios te confronta y Dios te dice, no, no, ya no necesito que hables, ya sé tu necesidad, ya conozco lo que estás pasando, ahora déjame actuar a mí. Entonces, a veces creemos que estando en pausa Dios también se pausó y no. Y es que en medio de eso, Dios está ejecutando lo que tiene para ti. Y yo creo que fue eso lo que nos sucedió. Esa pausa donde quizás por un momento creímos que Dios no estaba en el asunto y de repente Dios nos sorprendió y nos dijo, no, yo sí estoy. O sea, el que tú estés quizás tomándote esta pausa no quiere decir que yo también esté en pausa en tu vida. A veces necesitamos eso también porque hay momentos donde me tengo que encontrar no tan solo con Dios, sino conmigo. Hay momentos donde también nos perdemos nosotros mismos en muchas cosas, en este sistema que es imposible quizás muchas veces dejarnos invadir por él. Es imposible porque vivimos en este mundo. Entonces es como que, hey, pausa y está bien. O sea, yo considero que está bien. No sé cómo lo ves tú, amor. No sé, en este momento, este mes que fue de bendición, de prueba, de muchas cosas, de invertir, bueno, de muchas cosas. ¿Cómo lo viste tú y qué fue lo que te enseñó? A mí me enseñó eso, que aunque yo estuviera en pausa, Dios no estaba en pausa. Creo que muchas veces nos saturamos y como seres humanos nuestro cuerpo tiene un límite y mucha gente ha sobrepasado el límite de trabajo, hay gente que tiene dos, tres trabajos, hay gente que se sacrifica un poco más y no está mal siempre darle el extra, pero está bien tomarse un descanso. La palabra de Dios dice que Dios hizo la tierra y al sexto día dijo todo esto es bueno y al séptimo día descansó. Descanso. Entonces el reposo es algo necesario. Jesús dice, venid a mí todos los que estáis cargados y cansados, que yo los haré descansar. Mm. Entonces Dios nos promete ese reposo y esa paz. El problema es que nosotros no queremos descansar y queremos seguir saturándonos. Y una de las cosas que pude aprender este mes es que siempre hay tiempo y ocasión para lo que Dios quiere hacer para nuestras vidas. Y si tú estás viendo esto, quiero decirte que siempre hay un tiempo y una ocasión. Y a veces hay que disfrutar cada temporada, hay que disfrutar incluso cuando no tenemos, cuando tenemos, hay que ser buenos mayordomos, como lo decíamos hoy, hay que ser buenos administradores y saber disfrutar el tiempo y saber cuándo Dios quiere trabajar internamente, porque cuando Dios nos está preparando internamente es porque quiere trabajar con alguien allá que lo necesita y tú eres ese instrumento que está viendo. Y hay tres personajes que quiero que lo compartamos, que tenían que pausar, que tenían que ser procesados, que tenían que pasar por un desierto y lo vamos a compartir el día de hoy. Y voy a empezar por el primero del antiguo pacto. Ese personaje era Elías. Amor, un dato curioso, Elías era el hombre más rápido de la Biblia, ¿Por qué? porque dice que Dios lo aceleró y le ganó la carrera al faraón que iba en un caballo. Imagínense, Elías corría más que Usain Bolt. Eso es un dato que usted lo puede anotar ahí, lo puede ver. Aproximadamente un caballo puede correr entre 70 a 120 kilómetros y dice que él lo aceleró, es decir, que iba a unos Iba muy 140, rápido. unos 200 y Dios lo aceleró en los tiempos. Pero Elías, ese personaje Elías,
llegó un momento que él, ejerciendo su profesión, que era ser profeta, enfrentándose a los desafíos, a los profetas de Baal, a Jezabel, dice que un momento se saturó tanto que entró un miedo en su corazón que huyó. Y en medio de esa huida, mire qué pasa cuando estamos cansados. Cuando nosotros estamos cansados, amor, reflejamos muchas cosas internas y salen externamente. Sí. ¿De qué manera? Elías dice, bueno, Señor, mátame, ya no quiero vivir, ya estoy cansado. Y muchas veces cuando nos saturamos en deudas, en compromisos, en trabajo, llega un momento donde llegamos al tope y ese nivel de estrés empieza a reflejarse con la gente, contestamos mal, reaccionamos de una mala manera. Y el problema es que nosotros no somos malos, el problema es que internamente estamos saturados y cansados. ¿Y qué le dijo a Dios a Elías? Bueno, Elías, entra en este arroyo, entra en esta cueva y lo encuevó. Y estuvo encuevado Elías varios días. Y ahí Elías pudo descansar, bebía agua del manantial, Dios le enviaba carne, tenía comida y estuvo en reposo. Pero el reposo lo preparó para una asignación mayor. Y quizás hoy estás en pausa, quizás estás saturado y dices, bueno, me voy a tomar el paro, como dice aquí en España, me voy a tomar el paro. Pero muchas veces necesitamos un paro en nuestras relaciones, un paro en nuestro corazón. Hay gente que tenemos que dejar de ver constantemente, porque esa gente afecta nuestra vida, afecta nuestra manera de poder hacer las cosas, y cuando somos afectados de esa manera, no resultamos. No resultamos. Y tú puedes buscar la historia de Elías, una historia interesante, y vamos a hablar del siguiente personaje, amor, Jesús. Cuéntanos de Jesús. En este personaje, que es Jesús, Jesús de Nazaret, también hubo quizás un momento de pausa en su vida. Y fue cuando fue llevado al desierto. Y bueno, no fue una pausa literal, porque él estaba allá orando y clamando, pero se apartó. O sea, una pausa con la gente. Fue una pausa para edificarse de manera personal y porque Dios lo llevó hasta allá. Y qué bonito que en medio de esto, de poder tener esa pausa con la gente, es poder edificarme yo. Y en medio de eso fue lo que pasó con Jesús. Él tuvo 40 días y 40 noches en el desierto, pero edificando su vida, orando, y en medio del y al finalizar este encuentro que tuvo con Dios apartado de la gente, porque a veces, como decías tú, a veces nos tenemos que apartar de la gente. Así, tenemos que apartar de nuestro entorno donde estamos, que a veces hace mucho ruido. El pastor, nuestro pastor siempre dice, no se junten con la misma gente, rodéense de otra persona. Y a veces es verdad, a veces tenemos un círculo cerrado y está bien, pero qué bonito también es poder compartir con otras personas, y también qué bonito es poder aislarse. Y como dije hace unos minutos atrás, poderse encontrar con uno mismo y poderme encontrar con Jesús, con el Espíritu Santo, con ese Padre que me brinda la paz, que me brinda el reposo, que me brinda la confianza, que me brinda de que me da esa seguridad de que yo no estoy sola, de que Él está conmigo. Entonces, Jesús fue llevado al desierto, se apartó de la gente y tuvo esos 40 días, Dios y Él, y eran necesarios. Entonces, es entender esto. Hay momentos donde tienes que estar tú y Dios. Hay momentos donde en los procesos no va a estar tu pastor, donde en los procesos no va a estar tu esposo. Hay batallas que solo las vas a librar tú y Dios. Y fue lo que le pasó a Jesús. Esta batalla la libró él y Dios. No estaba rodeado de sus discípulos, no estaba rodeado de nadie. Además que bueno, era Jesús, el Hijo de Dios. Pero es una enseñanza, lo que me enseña a través de esto es entender que hay batallas que solo la voy a librar yo y Dios, donde no va a estar Él, donde no va a estar nadie, como decía hace poco. Entonces es entender eso, que hay batallas que solo la libras tú y Dios, y estoy repitiendo lo mismo muchas veces, pero es para que me entiendas. Sí, así es. Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Por el Espíritu. Y el desierto nos prepara. Muchas veces
la manera de pausar, y esto es algo triste, pero muchas veces la manera de que nosotros podamos pausar y tomar ese break es cuando entramos a un desierto, porque es que no tenemos a nadie, cuando todo está árido, cuando todo no hay los recursos, cuando no tenemos nada, es allí como que caemos en cuenta y decimos, bueno, necesito un encuentro con Dios, porque mi vida está seca. Y en un desierto tenemos un sustento directo de Dios. En un Sí. desierto no hay fuentes, no hay agua, no hay recursos, no hay trabajo. Y Dios muchas veces nos aísla para prepararnos. Esa llevada de Jesús al desierto por el Espíritu Santo fue necesario porque lo estaba preparando para su ministerio. Así es. Y lo que tenemos que pensar es en el resultado después del Después, desierto. exacto. Como vemos en Elías, después que Elías descansa, le dice, bueno, Elías, párate porque largo camino te resta. O sea, hay más propósito por hacer, hay más metas que alcanzar, hay más desafíos que vencer. Lo mismo pasó con Jesús. Jesús entró al desierto sabiendo que se estaba preparando para lo que venía. Y quizás tú estás hoy en una pausa, pero es de preparación. Y muchas veces una de las cosas que he leído en libros, he leído en prédicas, he escuchado de gente motivadora, es que muchas veces hay que alejarse de la gente que nos intoxica para poder desintoxicarnos, Sí. porque el único preocupado por lo que tú vas a hacer eres tú mismo. Dios está dispuesto a usarte y a llenarte de su propósito y a que puedas ser empoderado por el Espíritu Santo. Pero si tú no estás preocupado en ti mismo, en trabajar en ti, ese como que digamos, bueno, quiero hacer X o Y deporte físico. Si yo no me preparo antes de practicar en esa competencia, no voy a tener un resultado bueno. Entonces, Así ¿qué es. está pasando ahorita con nosotros? Con la gente, con toda la gente que no está viendo resultados en lo que está haciendo, es porque no hemos estado trabajando internamente. Entonces, tenemos dos historias que nos confrontan a que muchas veces es necesario parar. Elías paró, estaba saturado, Jesús paró al desierto para prepararse, se aisló. Y Jesús lo hacía constantemente. Jesús iba al monte y Sí, dejaba a sus discípulos. exacto. Siempre tenía un momento donde él se encontraba con Dios. Y es necesario eso siempre en nuestras vidas. Sí, y entender que Jesús no comenzó su ministerio predicando, no, él comenzó primero siendo procesado. Y muchas veces queremos pasar por alto el proceso, queremos huir del proceso. Y le decimos, Señor, ¿qué más me vas a procesar? Pero en medio de eso, Dios nos está preparando. Entonces, es entender que el desierto no está para matarte. El desierto no está para hundirte, no está para alejarte, no, el desierto está para aprender. Yo en cada proceso que Dios nos ha llevado a vivir, que no ha sido poco, ha sido más o menos mucho, siempre le digo al Señor, Señor, ¿qué más me quieres enseñar? ¿Qué más me quieres enseñar? Sí, lloramos, sí, pataleamos, pero luego de eso me limpio las lágrimas. Le digo, Señor, tú lo vas a volver a hacer, pero en medio de esto solo quiero saber qué me quieres enseñar. Y ya, y no ir del proceso, porque mientras más huimos del proceso, más se alarga el proceso. Una vez mi apóstol me decía, porque recuerdo que estábamos hablando y ella me estaba diciendo algo, yo apenas estaba comenzando nuevamente a ir a la iglesia, y yo le dije, bueno, apóstol, estoy en el proceso. Y ella, muy sabia ella, muy hermosa, me dijo, bueno, quizás hoy tú dices así, pero quizás Dios ya te sacó del proceso y tú todavía te ves allí. A veces el final del proceso lo determinas tú, porque ya ya Dios dijo, no, o sea, ya te saqué de allí, pero tú estás aferrada de estar en el proceso. Y cuando ella me dijo eso, wow, fue tremendo, porque es verdad, quizás ya en ese momento eh, había aprendido, pero quería seguir llevando palos. Entonces a veces somos tercos y Dios te dice, no, ya te saqué del proceso, ya vive de la victoria, pero tú estás aferrado diciendo estoy en el proceso. Entonces hay momentos donde también ya Dios te dice, ya, o sea, el desierto terminó, sal, ya esa temporada ya pasó, porque tenemos que entender que las temporadas pasan. Como así llega el final del otoño, llega el final del invierno, así tal cual, hay temporadas en nuestra vida que terminan.
Hoy casualidad hablaba con una persona y yo le decía, esta temporada va a pasar, o sea, no te vas a quedar allí. Y cuando entendemos que las temporadas pasan, entonces yo creo que lo llevamos más ligero, más como que, bueno, va a pasar. Lo voy a vivir porque esto va a pasar. Es momentáneo, diría Pablo. Esta leve tribulación momentánea. Entonces es lo que produce después. Entonces vemos Jesús es procesado en un desierto y la diferencia es que lo que decías del tiempo es determinante y es fulminante porque el pueblo de Israel, teniendo la tierra prometida a un lado, tuvo 40 años rodeando un desierto. Ah, bueno, Y a Jesús le bastó 40 días salir de él. así es. Entonces muchas veces tenemos que determinar qué nos vamos a preparar y cómo nos vamos a capacitar sabiendo que ya somos más que vencedores. Amén. Eso es lo importante. Y que muchas veces es necesario trabajar en el anonimato. No vamos a tener victorias públicas si no tenemos primero victorias en lo No. secreto. Es necesario pausar. Es necesario entender que lo que se ve se sostiene de lo que no se ve. O sea, si tú eres una persona disciplinada, la disciplina no se ve exteriormente. El problema lo conversaba ayer en un video en TikTok. Si no me sigues en TikTok, sígueme, Moisés Chirino Oficial. Publicidad. Subió un video sobre la lujuria digital y muchas veces vivimos nuestra vida con expectativa de lo que vemos en los demás. Y la disciplina no se publica. La disciplina es difícil publicarla y vemos gente que hasta se publica videos orando, cuando eso es algo íntimo, o sea, entrar en tu aposento y cuando nadie te ve, tú con Dios, o sea, la oración no se ve en tu intimidad, eso no se publica. Tú no vas a, nadie puede medir tu nivel de fe, oración cuando publicas un verso bíblico o cuando publicas orando. No, la gente lo va a determinar por tus resultados. Y lo peor es que vemos gente publicando tantas cosas, que ama a Dios, que amo esto, pero sus resultados hablan totalmente diferente. Entonces, la confrontación que llegó a nuestra vida es, bueno, necesito que sus resultados sean diferentes, que esta comunidad pueda ser impactada y no entretenida, que esta comunidad pueda entrenarse a lo que Dios lo quiere llamar. Y si tú estás siendo parte de este canal, créeme que esto es un reto que va a comenzar. El próximo mes vamos a iniciar un canal de Telegram donde vamos a tener más acercamiento, y si tú quieres participar de este canal de Telegram y irte anotando, escribe en los comentarios la palabra reto para anotarte y tenerte en cuenta apenas salga el canal. La idea es que día a día vayamos desbloqueando un desafío de lo que Dios quiere hacer con nuestra vida. Amén. Y hay un tercer personaje que quiero que lo hablemos los dos, que es David. David, un rey en el anonimato. Así es. Qué historia tan hermosa ver que David, después que fue ungido como rey, no fue al palacio. No. Siguió en el campo, siguió en silencio, pero él hacía algo eficaz, se preparaba. Vemos que David tumbó Goliat y decimos, wow, Dios lo usó para tumbar Goliat, pero su valentía, su esfuerzo nació de lo que hacía en el secreto. Nadie lo veía matando un oso, nadie lo veía matando un león, pero esas victorias lo preparó a él. Esas pausas los preparó a él. ¿Qué tal si que en estas pausas que tú estás teniendo te preparas? Porque va a llegar un tiempo para tu vida donde Dios dice, bueno, lo voy a hacer contigo. O sea, quizás tú no eres creyente, quizás tú no crees en Dios, pero va a llegar un tiempo en tu vida donde va a llegar la oportunidad. Y si estás en el tiempo, vas a aprovechar la oportunidad. Pero si se te pasa la oportunidad, puedes perder el tiempo. Entonces, muchas veces vamos a ser confrontados con eso. Sí. Entonces, David, sus hermanos no creían en él, estaba aislado. Incluso su padre no se acordaba de David, el típico papá que olvida a los hijos, los deja en algún lugar y mis hijos no ha hecho nada. Pero Dios siempre espera. Exacto, y también lo que pasó con David fue que antes de los aplausos hubo un anonimato. Como decías tú, nadie lo veía matando osos. Nadie lo veía con su arpa adorando. Nadie lo veía. Hubo ese anonimato donde estaba solo él y Dios. Antes de ser rey, fue pastor. Antes de quizás ir a la guerra, se enfrentaba con estos osos y con estos animales que lo llevó a prepararse para matar un Goliat.
para en ese momento quizás ser público. Yo me imagino ese escenario donde David mató a Goliat y que todo el ejército quedó, wow, porque era una persona, un joven, era un joven, simplemente un joven, pero que se estaba preparando y que quizás ninguno de ellos lo había hecho. Así es. ¿Qué queremos y cuál es el propósito? Llegando al final de hoy nuestro podcast, conversando con nosotros y conversando con ustedes, sabemos que el propósito de nuestras vidas siempre va a ser la visión de Dios. La visión de Dios es el sueño de Él depositado en nuestros corazones. Siempre hay un sueño que Dios quiere hacer contigo y Él nos está capacitando y preparando. Y hoy quiero que te puedas llevar la palabra que le dijo, se me fue el nombre, que le dijeron a Esther: para este tiempo has llegado, para este tiempo naciste. Y si tú no lo quieres hacer, Dios tomará a otro. Y sencillamente te digo esto y quiero confrontar tu espíritu, porque el Espíritu Santo vive confrontando nuestras vidas. Necesitamos impactar a alguien. No podemos distraernos por lo que hacemos en este mundo. Tú tienes que ser una persona de impacto, tienes que ser una persona enfocada, centrada, motivada, apasionada por lo que estás haciendo. No necesitas tener mucho, necesitas ser un buen administrador y un buen mayordomo. Dios te quiere llevar a muchas cosas, pero si no, en nuestra mente no tenemos la visión, no tenemos el enfoque. Si no sabes qué es el enfoque, puedes ir más arribita, tenemos donde hablamos sobre el enfoque. Lo vas a encontrar. Dios te quiere enfocado, pero Dios te está preparando. Si Dios te quiere preparar es porque te quiere entregar un desafío tan grande que sabe que tú eres capaz de lograrlo. Y eso que sueñas, que dices, bueno, es imposible lograr lo que estoy soñando, Dios lo está preparando para ti y lo tiene ya para ti, pero Él necesita que hoy tomemos una pausa y empecemos a trabajar en nosotros desde adentro. Desde adentro. Amén, qué bonito es esto. Así que bueno, así como Dios habló a nuestra vida, nos confrontó, nos dio 2 cachetadas, nos regañó, muchas cosas en este mes. Espero que, bueno, Dios pueda también hablar a tu vida y que puedas entender esto y que en medio de esto Dios te quiere preparar. Preparar. Llévate esta palabra en tu corazón, en tu mente, ponla en la puerta de tu cuarto, preparación. En medio de esta pausa que no es dejar de hacer cosas, no es tirarme a la cama y no, es entender que en medio de esto Dios te quiere hablar y te quiere formar y te quiere preparar. Porque antes de los aplausos hay anonimato. Cerrada la puerta, dice la Biblia, y el Padre que tú oras en lo secreto, entonces ese Padre te va a recompensar en lo público. Muchas veces queremos recompensa de una vez, pero ¿qué estamos haciendo en lo secreto? Y todo comienza allí. Entonces, bueno, que esta palabra pueda traer un rema a tu vida y que a partir de este momento que nos estás viendo puedas caminar en esta hermosa palabra que Dios nos regaló y que puedas mirarte desde adentro y decir, bueno, Señor, ¿qué quieres que sane? ¿Qué tengo que verme? ¿Por qué tengo que encontrarme conmigo mismo y encontrarme contigo? ¿Y qué tengo que sanar? Así es. Si eres un seguidor fiel, te invito a que puedas repostear, compartir, comentar, y te voy a regalar unas frases, y la que más te gusta, coméntala, repostea y etiquétanos para que podamos estar presentes de que estás compartiendo eso con nosotros. Y lo primero es: el desierto no es un castigo, es una capacitación. Amén. Lo segundo es: antes del impacto público hay una formación privada. Así es. Lo tercero es: Dios también trabaja cuando no hay cámara. Lo cuarto es: no todo lo invisible es insignificante. Y lo quinto es: a veces detenerse también es avanzar. Entonces, bienvenido a esta temporada Desde Adentro, en Ecos de su Palabra, donde la voz de Jesús sigue resonando. Dios te bendiga.